locura empezó hace casi 2 años. Por aquel entonces éramos solo las AMPAs del Beethoven y del Antonio Machado, que nos enteramos de un movimiento europeo llamado Street for Kids, que reclamaba calles seguras y limpias para la infancia. Y ahí que fuimos. Nos liamos la manta a la cabeza, arriesgando a ver qué salía, organizándolo todo en tiempo récord. En esa primera marcha, el 6 de mayo del año 2022, superamos todas nuestras expectativas, y todo fue un éxito. Hubo una gran participación, y lo más importante, pudimos conseguir esa visibilidad que necesitábamos. Se nos unieron vecinas y vecinos de todo Torrejón, personas de otros centros e incluso de otros municipios. Tras esta marcha nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento y no hemos parado desde entonces. En el mes de abril de 2023, el Ayuntamiento se reunió con cada una de nuestras AMPAs para escuchar los problemas que tenemos a diario y ver cómo los podían solucionar. Estamos muy contentas ya que se fue un gran paso. Nuestro principal objetivo con esta campaña era mejorar la seguridad en los accesos a nuestros colegios, porque, por alguna misteriosa razón, parece que la sociedad ha asumido que es inevitable el caos de tráfico en los accesos a los centros educativos y que es algo que debemos asumir ya que al fin y al cabo son solo unos minutos. Pero lo cierto es que no son solo unos minutos. Día tras día veíamos conductas peligrosas por parte de las mismas familias que traían a sus hijas e hijos al colegio. Veíamos tramos inseguros donde las posibilidades de atropello eran elevadas. Veíamos atascos, contaminación y demasiadas conductas incívicas. Cuando convocamos nuestro primer acto, pensábamos que solo unas pocas personas acudirían, pero nos encontramos con una respuesta masiva. Y eso era solo el principio. A partir de entonces algo cambió. Las madres y padres cambiaron y dejaron de asumir como algo inevitable que sus hijos tuvieran que andar por la calzada mientras los coches ocupaban las aceras, que tuvieran que cruzar corriendo mientras los pasos de peatones estaban ocupados por vehículos aparcados, que tuvieran que caminar a centímetros de autobuses y camiones circulando. En ese momento nos unimos en busca de soluciones y así surgió AMPAs Unidas de Torrejón de Ardoz. En la actualidad somos unas cuantas AMPAs más: Andrés Segovia, La Zarzuela, Antonio Machado, Joaquín Blume, Miguel Hernández, 1 de Mayo, Pinocho, Miguel de Cervantes y anteriormente Beethoven, Giner de los Ríos y Vicente Alessandro. Compañeras, ya sabéis que esperamos vuestra vuelta. Gracias por vuestra ayuda y colaboración, tanto en el día de hoy como en los eventos anteriores que hemos hecho en los diferentes centros y parques de nuestro municipio. Sin vosotras y vosotros, esto no hubiera sido posible. Ya estamos viendo un gran cambio entre todas nuestras familias y poco a poco conseguiremos nuestro objetivo: que los accesos a los centros públicos de Torrejón de Ardoz sean cada vez más seguros y con menos contaminación que hasta ahora. Estamos muy emocionados de contar ya, por ejemplo, con una de nuestras pequeñas victorias. Hemos conseguido el año pasado que se cambie la puerta de acceso al Colegio Miguel Hernández. Era algo que las familias de este centro llevaban mucho tiempo pidiendo, y es que su puerta principal de entrada daba a una calle muy estrecha y con una carretera muy transitada, pudiendo ser algo peligroso para los niños y niñas. Finalmente pudimos cambiarlo a un lateral del centro, que daba a un parque infantil. Ahora sí, los alumnos y alumnas del centro podrán entrar y salir sin riesgo. Con esto queremos deciros que no estamos tan locas o locos como pueda parecer. Es posible conseguir lo que pedimos. El Ayuntamiento nos ha escuchado y en ese diálogo está la clave de nuestro éxito. Juntos por un objetivo común. Al fin y al cabo, solo somos un grupo de padres o madres preocupados, sin ninguna afiliación política, que nos hemos unido porque está demostrado que la unión hace la fuerza. Es un camino difícil y no todo el mundo le gustará, pero estamos dispuestos a llegar al final. Estamos deseando trabajar con el Ayuntamiento en un plan de movilidad real y efectivo, para todas y todos. Sabemos que aun teniendo un objetivo común, cada centro tiene necesidades. Y por eso queremos colaborar y ayudar en todo lo que esté en nuestras manos. Son tantas las personas a las que debemos dar las gracias que podríamos estar horas diciendo nombres. Pero tenemos que dar especialmente las gracias a Carmen Duce, que como coordinadora de la campaña Clean Cities en España ha estado siempre a nuestro lado, apoyándonos. A nuestro alcalde Alejandro Navarro y a nuestro concejal de Educación Rubén Martínez, que sin su ayuda no hubiera sido posible ninguna mejora. Y a todos los grupos políticos de Torrejón,
por el interés que han mostrado por la campaña Street for Kids. Gracias de nuevo a Confapa, no solo por el premio, sino por su colaboración constante. Y gracias, sobre todo, a todas las madres y a algún padre, a los que animamos a que seáis más, que han trabajado de forma incansable para lograr estos cambios, que se han dejado la piel en cada evento, que se han calado bajo la lluvia o quemado bajo el sol, organizando circuitos de seguridad vial, montando escenarios y toldos, cargando altavoces y dirigiendo marchas en bicicleta. En definitiva, tenemos la inmensa suerte de formar un grupo de compañeras y compañeros que valen su peso en oro y que con su esfuerzo pronto conseguiremos tener unos centros educativos con un tráfico seguro y pacificado y con una calidad de aire óptima. En resumen, un Torrejón de Ardoz más habitable para todas las niñas y niños.